Este ejercicio sobre cantidad de movimiento dice de la siguiente forma: que hay un bloque de 0,5 kilogramos desde una posición que no tiene fricción, que está a 2,50 metros arriba de la cubierta de la mesa, que el bloque choca de forma elástica con otra masa de 1 kilogramo que está inicialmente en reposo. Pide como primera etapa que determine la rapidez de las dos masas después de la colisión, es decir, esta golpea a esta. Encontremos ese primer dato: la velocidad de retroceso de esta y la velocidad de avance de esta. Pide que hallemos qué altura se retrocede el bloque de 5 kilogramos, es decir, hasta dónde este bloque regresa como parte B. Y después solicita que halle qué distancia alcanza el bloque 2 como tal y qué distancia alcanza el bloque 1 como tal. Vamos a empezar a desarrollar pues usando los principios que conocemos de conservación de la cantidad de energía y conservación del movimiento para estas situaciones, acordándonos que es un choque perfectamente elástico. Para eso pues vamos a usar una ecuación que debemos retomar, que indica sobre este factor de elástico. Vamos a determinar la primera pregunta: ¿qué rapidez tienen las dos masas después del momento de la colisión? Para eso vamos a determinar con qué rapidez colisionan la masa 1 en este momento. Para eso usamos el principio de conservación de la energía y la podemos determinar de la siguiente forma: mgh, que es en este punto, debe ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la que obtiene m1 en este punto. Para eso, pues ya haciendo el despeje que siempre es acostumbrado, decimos que esta B debe ser igual a raíz de 2GH. ¿Por qué? Porque la masa pues pasa a dividir, el 2 pasa a multiplicar y despejamos este B cuadrado. Si reemplazamos los datos, tendríamos 2 por 9,8 metros segundo cuadrado por la altura que nos entregan H1, que corresponde a 2,5 metros. Esto nos da como resultado que esta velocidad, digamos 1 inicial, vale 7 metros sobre segundo. Siguiente paso es calcular el valor de la velocidad que obtiene esta para esa colisión y la velocidad de respuesta del bloque M1 para la colisión. Entonces, para eso pues vamos a usar el principio de conservación del momento. Que dice que la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final debe ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. ¿Qué tenemos de esto? Tenemos 0,5 kilogramos, tenemos velocidad 1 final, tenemos la masa 2, 1 kilogramo, velocidad 2 final, y tendríamos 0,5 M1V1 0,5 kilogramos, velocidad inicial, que serían los 7 metros sobre segundo que nos acaba de dar, y para M2V2 sería la masa 2 en la velocidad inicial 2. Pues revisemos que para ese momento esta está quieta, o sea que este pedacito nos daría 0. Ya haciendo el despeje de esta ecuación, pues tendríamos que B1 final más 2 B2 final debe ser igual a 7 metros sobre segundo. Esta la vamos a llamar nuestra ecuación 1, pero vamos a observar de dónde salió. Entonces tendríamos, empezamos el despeje, tenemos 0,5 kilogramos, lo pasamos a dividir a ambos términos, es decir, 0,5 kilogramos B1 final más 1 kilogramo B2 final es igual a ¿qué? A lo que nos queda. Entonces tenemos 0,5 kilogramos y 0,5 kilogramos. Eso es igual a 7 metros sobre segundo. Si cancelamos, tenemos este valor con este valor
y 1 sobre 0,5 pues me está entregando el valor de 2 velocidad final. Entonces esta es nuestra ecuación 1. Vamos a hallar la ecuación, digamos la ecuación 2, pero para esta ecuación 2 vamos a hablar de un choque perfectamente elástico. Para eso pues podemos retomar los textos y por allá podemos encontrar en estas unidades donde nos indica que los choques perfectamente elásticos son velocidades 1 finales, velocidades 2 finales deben ser iguales a menos velocidad 1 inicial menos velocidad 2 inicial. Vale la pena aclarar que esta ecuación es una ecuación que está determinada en los libros de texto. Allá vas a encontrar pues el porqué de dónde sale esta ecuación. Esta es una ecuación que se debe mantener cuando se encuentra un choque perfectamente elástico. Empezamos a reemplazar nuestra ecuación y nos quedaría que B1 final menos B2 final debe ser igual a ¿qué? A menos que tenemos B1 inicial serían 7 metros sobre segundo, que es el momento de la colisión, el que llega, la velocidad con que llega la masa 1, menos B2 inicial, el bloque está quieto, menos 0. Reemplazando, pues tendríamos, o despejando el signo, tendríamos que B1 final menos B2 final es igual a menos 7 metros sobre segundo. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 2. Con estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, que tenemos en este momento, pues vamos a determinar nuestros dos resultados de choque. Para esto pues vamos a hacerle un análisis que nos quedaría a esta ecuación. Vamos a entregarle en términos de velocidad final 2 para podernos meter en la ecuación de acá y reemplazar. En términos de velocidad final 2 pues tendríamos que, despejando de esta, cambiaremos de signo, o sea que velocidad 2 final pasa al otro lado, debe ser igual a 7 metros sobre segundo, pasa al otro lado, más velocidad 1 final. Esta sería, pues, podríamos decir prácticamente nuevamente la ecuación 2, pero despejada en términos de velocidad 2 final. ¿Para qué? Para poderla reemplazar con la otra ecuación. Si hacemos el reemplazo, entonces tendríamos, nuevamente, reemplazando, tendríamos velocidad 1 final más 2 velocidad 2 final es igual a 7 metros sobre segundo. Velocidad 1 final más 2, reemplazamos velocidad 2 final, que sería 7 metros sobre segundo, más velocidad 1 final debe ser igual a 7 metros sobre segundo. Eso tendríamos velocidad 1 final más 7 por 2, 14 metros sobre segundo, más 2 velocidad 1 final igual a 7 metros sobre segundo. Empezamos a despejar en términos de velocidad 1 final. Tendríamos que velocidad 1 final más 2 velocidad 1 final debe ser igual a 7 metros sobre segundo. Llevamos este término al otro lado, menos 14 metros sobre segundo. Y tendríamos en este momento velocidad 1 final más 2 velocidad 1 final significaría 3 velocidad 1 final. ¿Igual a qué? A menos 7 metros sobre segundo. Despejando velocidad 1 final tendríamos que menos 7 metros sobre segundo sobre 3 nos daría exactamente negativo 2,33 metros sobre segundo. ¿Cuál va a ser el valor? Este es el valor que obtenemos de la velocidad del bloque 1 final, es decir, después de la colisión. Este es el primer dato que tenemos ahí. Para hallar pues nuestro dato 2, es decir, la velocidad del bloque 2 después de la colisión, pues tendremos por ahí 2 velocidad final es igual a 7 metros sobre segundo menos 2,33 metros sobre segundo, y eso nos queda 4,67 metros sobre segundo. Este sería el valor
del bloque 2 después de la colisión, es decir, la velocidad final 2. Entonces tenemos negativo 2,33 metros sobre segundo y 4,67 metros sobre segundo el momento después. Si lo sumamos, pues encontramos nuestros 7 metros sobre segundo del momento de la colisión. Tenemos las dos velocidades y ya nuestra pregunta ahora dice ¿hasta qué altura de la pista regresa la masa de 0,5 kilogramos después del impacto? Ya sabemos que esta colisiona con una rapidez de menos 2,33 metros sobre segundo. Si tenemos ese valor, pues usamos nuevamente el principio de conservación de la energía para poder determinar, es decir, masa 1 por la gravedad por la altura es igual a 1 medio de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado. Pues que tendríamos que despejar el valor de h. Entonces h nos quedaría en términos de mv1 final al cuadrado, y abajo tenemos el 2, pasamos mg a dividir y simplificamos. Lo que nos queda simplificar m con m, es decir, h es igual a velocidad 1 final al cuadrado sobre la gravedad. ¿Cuánto vale la velocidad 1 final al cuadrado? Pues esta vale negativo 2,33, es decir, h es igual a menos 2,33 metros sobre segundo elevado al cuadrado sobre 9,8 metros segundo cuadrado. Es decir, esto vale 0,27 metros. Es lo que se devuelve el bloquecito 1 después del momento de la colisión. Se devuelve 0,27 metros. La siguiente pregunta dice ahora, ¿a qué distancia del fondo de la mesa cae la masa de 1 kilogramo si la mesa tiene 2 metros de altura? Ya sabemos que esta masa 2 adquiere una velocidad de 4,67 metros sobre segundo. Pues si ella adquiere sus 4,67 metros sobre segundo, pues va a hacer esta trayectoria. La velocidad es esta, 4,67 metros sobre segundo. Y tendríamos que hallar rápidamente pues el tiempo que gasta en llegar al piso. Si revisamos nuestro gráfico, decimos que tiene una altura de h2 de 2 metros. Lo primero que tendríamos que hacer es hallar, rápidamente tendríamos que hallarle el tiempo para una altura de 2 metros. Para eso pues tiempo ya bajo los despejes es igual a 2y sobre g. Si reemplazamos, tendríamos que 2 por 2 metros sobre 9,8 metros sobre segundo. Ese tiempo nos queda determinado en 0,63 segundos que duró el objeto cayendo. Si yo tengo la velocidad en x que adquiere la masa 2, que es 4,66 metros sobre segundo o 67 metros sobre segundo, pues x sería igual a decir que es b por t. X sería igual a 4,66 metros sobre segundo por el tiempo de caída de cualquier objeto de 2 metros, que es 0,63 segunditos, y obtenemos un alcance horizontal de 2,98 metros. Esta sería nuestra parte de pregunta C. Para la última pregunta, pues a qué distancia del fondo de la mesa cae finalmente la masa del bloque 2, pues sabemos que esta viene hasta acá, avanza 0,27 metros de altura, y cuando colisionó a 2,33 metros sobre segundo, solo que encontramos que se devolvía el signo menos. Cuando la masa vuelve a pasar por ahí, pues debe estar retornando nuevamente a su 2,33 metros sobre segundo, es decir, adquiere esa velocidad para el momento de x. Como ya tenemos el tiempo que gasta el objeto cayendo desde 2 metros de altura, que es 0,63 segunditos para el despeje de esa ecuación, pues nuevamente lo único que faltaría sería hacer que alcance horizontal es igual a b por t. X vale, b que vale 2,33 metros sobre segundo, y el tiempo que es 0,63 segunditos, es decir, x para la masa 1 vale exactamente 1,46
metros, es decir, ella llega menos que la masa anterior. Y esto, pues con esto se culmina este ejercicio. Lo único clave es acordarnos de la ecuación que queda para choques perfectamente elásticos, esta ecuación que reza en los libros, que dice que la velocidad 1 de impacto final menos la velocidad 2 de impacto final debe ser igual a menos las dos velocidades unidas, que sería la velocidad 1 inicial menos la velocidad 2 inicial. Analizamos esta ecuación, hacemos la aplicación según el ejercicio y por eso pudimos obtener nuestras dos respuestas de ese momento de colisión de un bloque que llegaba en movimiento a un bloque que estaba totalmente en reposo. Este se devuelve y el otro bloque sale disparado hacia adelante. Y ahí pues empieza uno a aplicar nuevamente todas las leyes que he aprendido de la cinemática.